Buenas. Seguimos avanzando en esta temática de escatología y tras haber visto lo que se refiere a la parusía y al juicio, nos adentramos en un nuevo tema, aquí el tema sexto, que en el libro es el capítulo quinto. Y hablamos de un tema pues, articulador de la fe cristiana por ser su base y su raíz, ¿no? Hablamos de la resurrección de los muertos, otro artículo del credo en la que afirmamos, ¿no?, que creo en la resurrección de los muertos. Después de haber dicho que creemos que Jesucristo ha resucitado y haber afirmado que vendrá en gloria a juzgar a vivos y muertos. Es esa articulación, ¿no?, entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección a través de la clave de la parusía. Pues bien, hoy nos adentramos en ese elemento de fe cristiana, ¿no? El cristianismo nace precisamente desde esa experiencia fundante de fe, ¿no? Creer que Dios ha resucitado a Jesús y que a partir de esa resurrección de Jesucristo se ha despertado en nosotros una esperanza explícita de que si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Y esperamos la resurrección de los muertos, como decimos en el credo. Nos adentramos, por tanto, en ese tema que es tan articulador entre la resurrección de Cristo y las consecuencias en nosotros de esa resurrección. Para eso nuestro primer bloque, o primer paso que damos, es ver, bueno, qué nos dice el Nuevo Testamento en torno al tema de la resurrección de los muertos. Quien tiene elaborada una reflexión teológica bien articulada es ya el apóstol Pablo. Él es el que fundamentalmente en el capítulo 15 de 1 Corintios pues nos da toda una reflexión sobre el hecho de la resurrección de los muertos, respondiendo a cuestiones que los primeros cristianos se planteaban en las comunidades. Pero eso no quiere decir que no veamos rasgos y sesgos en el Nuevo Testamento en otros espacios, ¿no? Vemos, por ejemplo, como en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículos 6 y 8, después en el 24, 14, hay ahí una situación de Pablo que vive en dificultad y él, para sagazmente, en medio del juicio que le están haciendo, como sabe que hay conflicto entre los que son de la línea de los saduceos y la línea farisaica, unos no creían en la resurrección, otros sí, pues saca ese tema en medio del juicio para que se enzarcen entre ellos, ¿no? Luego es una cuestión que estaba en tensión y en conflicto dentro de la propia comunidad judía, la comprensión de la resurrección. Vemos también cómo Jesús, en Marcos 12, 8, 27 y los paralelos, pues le interpelan también, ¿no?, los saduceos acerca de la resurrección de los muertos, y él hace una referencia a Éxodo 3, 6, diciendo, bueno, pues el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y veíamos, ¿no?, que ahí se pone al lado de la visión de resurrección, resurreccionista de la fe y de la esperanza cristiana, ¿no? En el Evangelio de Juan, en el cuarto Evangelio, bueno, pues ya vemos menciones de la resurrección más reiteradas, con más densidad teológica, más explícita, ¿no? Juan ya la pone, por ejemplo, en 11:24 en boca de una mujer sencilla, y en Juan 5:28 se hace una afirmación de una resurrección universal, donde se resucitará para la vida o para la muerte, ¿no? Pero también esa afirmación se hace en Hechos 24:15, ¿no? La idea de una resurrección universal de absolutamente todos los hombres, unos para la vida, otros para la muerte. Esos son los datos que tienen así explícitos sobre la resurrección universal. A partir de ahí, Juan, siempre que habla ya de resurrección, habla de resurrección para la vida. Siempre que la aplica a Jesucristo, Él es la resurrección y la vida, ¿no? Los que se acercan y acojan su palabra, pues vivirán, tendrán la resurrección. Entonces ya se habla de la resurrección exclusivamente de los justos, o la resurrección para la vida. El concepto de resurrección en la clave positiva de para la vida. Esos son elementos y sesgos
que vemos ahí que aparecen, ¿no? Dice, bueno, pues ese, como digo, una mujer, ¿no? Marta, dice, sí, yo sé que resucitará en el último día, ¿no? Como que era un elemento común de aquella época. Bien, ¿cuál es la doctrina de Pablo? Que nos interesa fundamentalmente porque es la que articula y va a estar de fondo, ¿no? También de la doctrina cristiana y donde vamos a la fuente más directa, ¿no? De reflexión bíblica en torno a la resurrección. Bien, pues el texto más antiguo que tenemos respecto a la reflexión sobre la resurrección es de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 17. Ahí nos dice, vamos a escucharlo para tenerlo presente en lo que vamos hablando. Lo hemos escuchado muchas veces, pero hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Es de una riqueza tremenda el texto de Primera Tesalonicenses. Nos encontramos eso con el texto más antiguo y se ve que Pablo responde a una cuestión que se está viviendo en la comunidad de Tesalónica, que es, bueno, pues ellos están aguardando la venida del Señor, pero resulta que se están muriendo miembros de las comunidades y el Señor no ha llegado. Entonces, ¿qué pasa con los que están falleciendo? No van a entrar en el reino, no van a estar en la parusía, ¿no? Entonces, son personas que han seguido a Jesucristo y entonces han muerto en Jesús. Y la respuesta es, los que han muerto en Jesús, Dios los llevará consigo. Ese llevar consigo, pues claramente es una clave de resurrección. Pero se habla, y Pablo ya presenta aquí, un planteamiento aglutinante de la resurrección. Habla de un orden, primero los que, después nosotros, pero en el mismo acontecimiento y con ellos. De tal manera que se habla de un acontecimiento de resurrección de toda la humanidad, de todos los hombres en Cristo, ¿no? Y se cogen elementos de la apocalíptica judía, pero cristificados, ¿no? El centro articulador es claramente cristológico. Si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos. Los que mueren en Cristo serán llevados con Él. Y con Él en las nubes participarán y llegarán a esa plenitud. Y nosotros con ellos. Por tanto, queda claro, ¿no?, en este primer texto más antiguo, que aquí ya hay una visión clara de que la resurrección es la respuesta a la muerte. Es lo que esperan los seguidores de Jesús. Dios no los abandonará en la muerte, sino que incorporados en la muerte de Jesús podrán participar de la resurrección de Cristo. Ser llevados con Él, ser resucitados, es aquí equivalente y paralelo. Ahí tendríamos el primer testimonio de elaboración del concepto de resurrección en Jesucristo, como resurrección global y escatológica. Todos en ese acontecimiento, primero los que han muerto, después nosotros, no aventajaremos, iremos en comunión, ¿no? Toda la realidad será cristificada y glorificada y llevada con Cristo en ese mismo acontecimiento. Bien, un texto más tardío, pero mucho más elaborado, es el que se refiere al capítulo 15. El capítulo 15 de Primera Corintios es un capítulo dedicado completamente a la resurrección de los muertos. Ahí tenéis la estructura, ¿no?, del hecho de la resurrección. Contextualicemos el capítulo y veamos su estructura, porque este es el texto, podríamos decir, como fundamental bíblico de reflexión sobre la resurrección, ¿no? Es el referente más directo del concepto resurrección para los cristianos.
la resurrección que esperamos los cristianos. Bueno, nos encontramos nuevamente con una comunidad nueva, pero que va avanzando en el tiempo y va encontrándose con interrogantes, preguntas, cuestiones, problemas que se están viviendo en la comunidad, ¿no? Y Pablo, pues, hace y elabora teología respondiendo a esas cuestiones que se están planteando en la comunidad. ¿Qué problemas podía tener esta comunidad? Pues los exégetas discuten, ¿no? Pero hay dos vías que pueden explicar qué problemas y qué interrogantes tenían que les angustiaban o que les preocupaban, ¿no? Uno puede ser que Pablo esté respondiendo a una visión espiritualista de la resurrección que enmascare, ¿no? una visión dualista de que fuera una resurrección espiritualista, no corporal. O puede ser que había gente que negaba la resurrección, el resucitar, como esperanza, ¿no? Y entonces, pues Pablo se sitúa frente a la negación de esa resurrección corporal o la negación de la resurrección. ¿Y qué defiende? Defiende una salvación, podemos decir, encarnada y escatológica. Encarnada, es decir, esa visión bíblica del hombre como unidad, dimensión de corporeidad, como algo esencial y propio del hombre, que forma parte de su unidad y de su ser integral y que no puede ser separado. Luego, la salvación ha de ser una salvación encarnada, que corresponde a la antropología bíblica, ¿no? Y por otra parte, la dimensión escatológica, ¿no? Para Pablo no hay resurrecciones individuales, hay un acontecimiento universal de resurrección de todos. Por lo tanto, se rechaza una visión espiritualista o del puro alma inmortal, ¿no? Que permanece ahí. Esa no es la visión cristiana, ¿no? Entonces él, pues, las razones que aporta frente a esos errores, ante ese error, es decir, vamos a ver, una visión espiritualista, una visión del alma inmortal, pues iría en contra de lo que es el pensamiento cristiano, y las razones serían primero de orden cristológico. Nosotros confesamos que Cristo ha muerto y ha resucitado. Pues igual que Cristo ha resucitado en todas sus dimensiones, en su corporidad, transformado, pero es el mismo, pues iría en contra de esa visión de la resurrección de Cristo, una visión de la resurrección que fuera descorporeizada o una visión no de resurrección sino de alma inmortal. Por otra parte, estaría también una visión antropológica que no corresponde a la visión bíblica, ese rechazo de lo somático y de lo corpóreo como elemento negativo o puramente accesorio, no comulga, ¿no?, con el planteamiento unitario e integral que se presenta en la teología de la creación y la antropología teológica. Y por otra parte, lo que es la cuestión teológica de la fidelidad de Dios, ¿no?, como la promesa de Dios se cumple en todas sus dimensiones, ¿no? La dimensión de nueva creación, la dimensión de... Entonces, en ese sentido, y frente a esos errores, Pablo defiende que la resurrección tiene un carácter escatológico. Se trata de una resurrección universal. Eso lo hace en los versículos 20 al 28, lo dice expresamente así. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango. Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Por lo tanto, Pablo habla de resurrección con carácter escatológico.
habrá un punto de referencia último de resurrección, en el que Dios será todo en todo. Cristo en primicia y después los que son de Cristo siendo cristificados y glorificados con Él. Y esto además en todas las dimensiones de la persona. En los versículos 35 al 44 nos dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla un cuerpo peculiar. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de los aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro es el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, y una estrella difiere de otra en resplandor. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Nos habla claramente de la índole somática. Hay resurrección, hay corporeidad, pero hay una corporeidad en forma gloriosa. Cuando se habla del cuerpo espiritual no se está refiriendo a una negación de la corporeidad o de lo somático, sino a una transformación gloriosa que corresponde al hombre del espíritu resucitado. Y su corporeidad es conforme a esa nueva situación gloriosa y de espíritu resucitado. Y todo esto lo defiende Pablo desde una fundamentación puramente cristológica, cristocéntrica. El versículo 45 al 49 nos lo dice. En efecto, así es como dice la Escritura: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del hombre celeste. Ese hombre celeste es en Cristo, el hombre nuevo. Entonces, igual que en Adán, ahora en nuevo Adán, que es Cristo, nosotros participaremos de su plenitud. Por lo tanto, hay tres dimensiones fundamentales que son las que se expresan aquí. La resurrección tiene carácter escatológico, tiene carácter encarnado, ¿no? Y el centro y la razón de ser de nuestra resurrección es Cristo. Pablo nos lo dice. Dimensión escatológica. Hasta ahora solo Cristo ha resucitado. Los demás resucitaremos en su venida, versículo 23. Mientras tanto sigue la muerte hasta el final, versículo 26, que será el último enemigo destruido. Si nosotros no resucitamos, entonces, versículo 32, nuestra fe es vana, es inútil. Bebamos y comamos, porque no hay salvación, no hay esperanza, no hay resurrección. Si nosotros no resucitamos, eso estaría cuestionando que Cristo ha resucitado. Nuestra resurrección es la plenitud de la resurrección de Cristo y está vinculada estrechamente con la resurrección de Cristo. Respecto a una condición encarnada, ¿en qué cuerpo, no? Pablo, diversas formas de corporeidad. La resurrección se trata de una corporeidad neumática. Sembramos un cuerpo mortal, nace un cuerpo espiritual. Un cuerpo que es y puede ser transmisión clara y directa del espíritu. Comunión radical en esa unidad que hace que el cuerpo sea conforme a la gloria. Y de la misma modo que Cristo, ¿no? Cuando Pablo habla del cuerpo, no se está refiriendo a una parte del hombre, sino al hombre bajo una dimensión, el hombre entero, que está en relación con los otros y con el mundo. La corporeidad nos da esa dimensión.
El cuerpo espiritual significa un modo de relación transformado, lo que dice en el versículo 51. Mirad, os revelo un misterio, no moriremos todos, mas todos seremos transformados. Se trata, por tanto, de una transformación, de tal manera que la persona es él mismo, pero glorificado y resucitado no es lo mismo, es de otra manera, es transformado, teniendo una identidad básica fundamental, ¿no? Sigue siendo él mismo. Y el tercer aspecto de Pablo, ¿no? Carácter cristocéntrico de la resurrección. Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, dice en el versículo 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, nuestra predicación es totalmente vacía. Cristo ha resucitado y hay resurrección. No podemos negarlo. Si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitamos. Cristo es primicias de la resurrección. Para Pablo, por tanto, resucitamos porque Cristo ha resucitado. Por concepto eficiente. Resucitamos porque Cristo ha resucitado. Y también dimensión ejemplar. Resucitaremos como Cristo ha resucitado. Por Él y como Él, en esa dirección. Primera Corintios habla de que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo resucitado. Lo dice, ¿no? En Primera Corintios 6. Nosotros somos miembros de Cristo resucitado, ¿no? A nosotros mediante su poder. Somos parte de Cristo resucitado. Por lo tanto, esa visión es clara, ¿no? Vamos a resucitar con Cristo porque somos cuerpo de Cristo. Pertenecemos a Él como miembros. Y resucitaremos en Él como totalidad. Por lo tanto, la resurrección no es una cuestión privada, ¿no? Cristo es nuestra cabeza y nosotros formamos parte de ese cuerpo que Él es la cabeza. Cristo ha resucitado como primicia, como cabeza, y nosotros aguardamos la resurrección como cuerpo de Cristo. De ahí la dimensión teológica y eclesial de la resurrección. De alguna manera en nosotros Cristo se completará, será el Cristo total, cuando nosotros como cuerpo de Cristo resucitemos. A Él no le falta nada, nos falta a nosotros. Pero nosotros seremos completados en Él. Llegaremos a la plenitud con Él. En la misma dirección está otro texto de 2 Corintios 5, 1, 5. Ahí también nos habla de cómo somos revestidos de Cristo, sobrevestidos por Él. Escuchemos. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, esta condición nuestra, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana que está en los cielos, y así gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste. Si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Sí, los que estamos en esta tienda gemimos abrumados. No es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en arras el Espíritu. Tenemos ya en arras el Espíritu del resucitado. Entonces, estamos llamados no a destruirnos, no a desvestirnos, sino a sobrevestirnos y revestirnos, a que lo mortal sea absorbido por la vida. Se trata, por tanto, de una transformación del ser personal, del soma, ¿no? Que nos llama a una resurrección que será salvación consumada y acontecimiento eclesiológico. Entonces, si tuviéramos que recapitular lo que Pablo nos da como esencia de una reflexión teológica en respuesta a la comunidad, es lo que se están planteando, podríamos decir con él, ¿no? Que Pablo dice no a una salvación desencarnada, ¿no? A una visión del alma inmortal como algo separado, que dice no a una resurrección privada. Pablo no habla de resurrecciones, habla de resurrección.
y dice no a una resurrección que fuera desmundanizada, deshistorizada y desmundanizada. No, Pablo habla de una resurrección que es salvación del hombre entero, en todas sus dimensiones. Salva y resucita todo el hombre. Una resurrección que es de la comunidad entera, de todos los hombres, de toda la humanidad. Y además que afecta a toda la realidad creada. Toda una nueva realidad resucitará en Cristo. Todo el hombre, todos los hombres, con toda la creación. Esa será la realización plena de la promesa anunciada por Dios Padre en Jesucristo. Esa será la salvación consumada, y eso es un acontecimiento universal y total para todos. Hasta aquí estaría todo lo que como fundamentación bíblica neotestamentaria acerca del tema de la resurrección y de la teología paulina sobre ella. Una visión de resurrección escatológica, encarnada, universal y situada, ¿no? Como realidad y plenitud cósmica, humana, centrada cristológicamente.